Hola, soy yo Rosy Frixuelos y estamos en el mes del orgullo LGTBI+, como bien vos recordarían les marques que camuden los colores polos del Arcula Vieja. Así que hoy vamos a analizar las relaciones que hay entre conceptos como ruralidad y liberación sexual y poner de ellos ejemplos na producción cultural en asturiano. Este tema ya lo toqué en de ellos vídeos que vos dejo per aquí y acuérdate que para estar al tanto de todas las novedades de los Frixoros pues tienes que hacerte seguidor de la canal y daría muy bien que dieras like a este vídeo y también que lo compartieras en estas redes sociales porque así estarías ayudándome a dar visibilidad. En el 2005 estrenóse la película Brokeback Mountain, que narra la historia de dos pastores de ovelles que se enamoren en América profunda de los años 60. You know, it could be like this, just like this always. This thing grabs hold of us in the wrong place, and we're dead. You boys sure found a way to make the time pass up there. You don't go up there to fish. You don't know nothing about her. Esta historia de amor prohibido nun contexto rural y polo tanto marcado pola homofobia foi el primer producto cultural LGTB que llegó a una audiencia global. Y que foi un éxito en todo el mundo y llegó a recibir 3 Oscars. Esta foi la pionera, pero non lle la única película centrada en relaciones entre la tierra y la liberación sexual. Otro ejemplo tenémoslo en Under, una película del 2009 que fue la primera de temática LGTB rodada en vasco. La cinta narra la historia de Ander, un hombre que vive en una casería con la soma y la su hermana. Por un accidente tiene que contratar a un inmigrante peruano para que eche un gavito con la ganadería. Entre los dos empieza a surgir de algo y Ander tiene que replantearse la su identidad y la su vida. Otra manera del 2017 y la cinta británica Tierra de Dios. In my country, spring is the most beautiful. Just so's you're clear, he's here to work. It's all on your shoulders now. Con un argumento muy asemellado a Ander, esta película fala dun pastor de ovelles inglés que vive la so sexualidad a escondíes, entre borracheres y d'una manera onde non hai sitio pa'l amor. Si casi to cambia cuando los ospas contraten a un traballador rumano pa que eche un gavito coles xeres de la casa. Nestes 3 producciones vemos como el entorno y la naturaleza marquen a fueu la historia de los personajes. Una naturaleza pa nada idealizada que les más de les veces ye dura. Igual de duro que ye tener una sexualidad diferente nun entorno hostil y onde non existe el anonimato. Pero otro llao, todo empieza a cambiar na vida de los protagonistas cuando llega una persona que ye allena a ese entorno, pero que viendo un contexto rural asemellado. Estas historias y estos protagonistas están muy lloñe del individualismo y la colectividad que al empar puede tener una persona LGTB en una ciudad grande, donde gracias al anonimato pues ya es más fácil hacer lo que a cada un y pete. Esto en pueblo pues ya es mucho más difícil, porque el proceso de socialización de un hombre gay ya es bien distinto, donde hay mucha menos gente que poder conocer y donde la tradición puede llegar a ser una llábana que no nos deja ser libres. Y este tema, las relaciones entre tierra, entre ruralidad y entre identidad sexual, también llega algo que está presente en algunos productos culturales en nuestro idioma. Mesmamente, la homosexualidad valió muchas veces para plasmar la ruptura con la cultura tradicional, con la cultura asturiana. Hay que tener en cuenta que en toda la literatura anterior al surgimiento, el bucolismo y los cánones de la cultura tradicional impidieron hacer cualquier mención a esta realidad. Todo esto cambió, como digo, con el surgimiento y con la aparición de las primeras novelas en asturiano que incluyeron personajes LGTB na so trama, como Añada pa un güeyu muerto de Adolfo Camilo Díaz, El aire de las castañas de Vicente García Oliva o El bolero de Xabel, de Xavier Callarga, que fala dun asturiano que vive en Londres y al empar que va reflexionando sobre la su identidad como asturiano,
pues va liberándose nel terreno sexual. Si casi hoy vamos a hablar dun rellato publicado nos años 90 onde el conflicto entre lo individual y lo colectivo, lo que somos y lo que quieren que seamos, pues marca toda la trama. L'Arume l'Escaezu, d'Alfonso Velázquez. Editada en 1992, esta obra fala dun grupo d'asturianos que vive en Madrid. Entre ellos, narrase la relación de dos homes, Rafa y Tino, que protagonicen el rellato escenes erótiques muy cercanes a la pornografía. En sin duda estamos entre lo más hot que se escribió en xamás en asturiano. ¿Y qué me decís de esta portada de marcao tastu homoerótico? L'Arume l'Escaezu está escrito en un asturiano bien curioso, porque el autor no sigue las normas ortográficas de la Academia de la Lingua, porque sigue las propuestas ortográficas de la Asociación Concellu d'Asturias en Madrid, que el mismo ayudó a elaborar. Hay que tener en cuenta que a lo largo de los años 90, cuando no se publicaban tantas novelas en asturiano, pues l'Arume l'Escaezu tuvo considerado como el mejor ejemplo de narrativa del surdimiento. Así que vamos a analizar cómo en esta obra el sexo gay representa la resquiebra con la identidad asturiana, con la cultura tradicional de la que viene el protagonista. Aviso que ahora vienen spoilers, ¿eh? El protagonista Rafa tiene sexo con su mejor amigo, Tino, del que está enamorado y que ye hetero. Después de desconsonar y de que Tino marchara de la casa para agarrar el autobús de vuelta a Asturias, Rafa sale a la calle y va hasta el Parque del Retiro, donde el golor de unas flores llévalu en mitad de la soledad de una ciudad grande a un momento de la su infancia en Asturias rural, cuando lo llevaron al entierro de un niño y la su tarabuela, para que no llorare y tuviera entretenido, pues iba enseñando y los pueblos que se acolumbraban y diciendo y cómo se llamaban na so fala materna, l'asturiano occidental. Quier dicise, aquí el sexo gay marca la resquiebra con esa identidad tradicional, con esa cultura asturiana de la que mamó dende neño. Pel momento, la producción cultural en asturiano de temática LGTB y rural está marcada por esto, que ye lo mesmo que narra el mítico cantar nun gestú de los berrones, l'éxodo forciao entre los prejuicios de los vecinos. Ya ye hora d'una novelina en asturiano que narre cómo se acepta con naturalidad nun entorno rural a xente con una sexualidad diferente. Y ye que nun entorno rural también puede haber protección y aceptación, y de xuro que esta puede llegar a ser más fuerte que la que se produce en cualquier ciudad grande. Y bueno, ya vamos dando acabación al vídeo y si quedasteis con ganes de más, podéis entrar en la web de Música Asturiana donde vais topar l'artículo Drag Queens con la saya colorada, donde faigo un repaso a la historia de la música de temática LGTB en asturiano. Así nada que más nada, espero que vos prestara este vídeo, con el que quiero sumarme un poquitín a la celebración del orgullo. Y nada, que espero que vos prestara, como dije al principio, facéis vos seguidores de la canal, dai al like y compartí el vídeo en las vuestras redes sociales, en todos los grupos de Facebook y en todos estos movides donde andáis metidos los del bable. Más nada, tallueu, vémonos en el vídeo próximo.